Buenas tardes. La revista Estudios de Derecho, interesada tanto en los medios de divulgación escritos y no escritos del derecho, la Facultad de Derecho y la Justicia Especial para la Paz, damos inicio a este primer encuentro regional entre los magistrados de la JEP y la región de Antioquia. Nos acompañan hoy Sandra Alfaro, quien es el enlace territorial de la JEP para Antioquia, la magistrada Marcela Giraldo, el magistrado Roberto Vidal y la doctora María Cristina Gómez, profesora de la Facultad de Derecho. La idea es que vamos a tener dos sesiones, la primera en donde vamos a hacer una presentación general de la, van a hacer una presentación general de la JEP. Se va a presentar el protocolo para el proyecto de presentación, el anteproyecto de presentación de informes, y luego van a estar circulando unos papelitos para que hagamos las preguntas. El doctor Vidal, por favor, empieza, ¿cierto? Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Yo dije. Bien, ahora sí me oyes. Buenas tardes. Nosotros, desde la Justicia Especial para la Paz, le hemos pedido amablemente a las universidades de Medellín que nos dieran la mano para hacer esta jornada de divulgación de la JEP. Queremos agradecer profundamente la respuesta no solo efectiva y organizada, sino tan cariñosa de los colegas de la Universidad de Antioquia, y esta mañana mis colegas han estado en la Universidad de EAFIT. La pretensión de estas jornadas es que la JEP se debe a las víctimas y la JEP se debe a los territorios. Y esta es la primera ocasión que nosotros tenemos, los magistrados, los miembros de la Secretaría Ejecutiva, para venir a comenzar un diálogo que habrá de durar 15 años y en el que nosotros tenemos un objetivo central, y es desarrollar una hipótesis compleja, y es que viene avanzando en las últimas décadas, y es que la paz se puede construir también con elementos de justicia. De otra manera, que la justicia pueda hacer una contribución a la construcción de la paz. Y eso es lo que trata de hacer la JEP. Les decía que es una hipótesis porque eso tiene muchos debates. Nadie nos asegura que al final logremos la paz. Tenemos un país que ha sido relativamente exitoso firmando acuerdos de paz, pero que ha sido muy fracasado en la construcción de la paz, en el sentido de poder garantizar que no vuelve la guerra. Siempre ha vuelto la guerra. Y la pretensión que tienen instituciones como la JEP, que no es la única, es la de poner nuevos elementos que puedan garantizar que en el futuro tengamos una paz estable y duradera. Por eso estamos aquí, para comenzar ese diálogo. Les agradecemos mucho su presencia, es muy emocionante para nosotros ver la respuesta que tenemos a la invitación que hemos hecho. Y un honor sin duda de estar en esta casa en la Universidad de Antioquia, donde muchas veces en el pasado pues hemos podido estar en roles académicos. Bien, en esta primera parte, muy corta, yo me voy a encargar de hacer como una introducción para ponernos como en lenguaje común y que podamos emprender el diálogo que les hemos propuesto. Lo primero es tratar de explicar
¿Qué es la JEP? La cosa no es fácil. No es fácil. Si muchos de los que están acá habrán leído los acuerdos, han leído las muchas normas, reformas constitucionales, leyes, decretos, reglamentos, que a esta altura enmarcan el funcionamiento de la JEP. Tiene una alta complejidad y responde a un modelo que recoge muchas tradiciones, y yo creo que eso también hay que entenderlo para poder poner la JEP en su lugar. Este es un tribunal que recoge varias experiencias. La primera que quisiera proponer es que nosotros no somos la primera experiencia de justicia transicional del país. Tenemos atrás una que de alguna manera ha cobrado una relevancia mayor en la medida en que nosotros estamos armando la JEP, y es la experiencia de justicia y paz. La experiencia de justicia y paz tuvo muchos problemas, lo sabemos, ¿sí? Desde su comienzo, pero después de todos los años que ellos llevan, más de una década trabajando, en la que fueron madurando muchos de los elementos de cómo hacer justicia transicional, yo creo que es un acto de reconocimiento muy importante que nosotros tenemos que hacer a su trabajo. Muchas de las decisiones y de las características de la JEP que tenemos se debe a lo que se aprendió en justicia y paz, con muchas dificultades y muchos esfuerzos. Actualmente nosotros, dentro del tribunal y las salas, contamos con algunos de antiguos miembros, tanto de la Fiscalía de Justicia y Paz como jueces, que estuvieron allí involucrados en ello, y bebemos de su experiencia. De ellos, digamos, hay un elemento o varios elementos fundamentales que saca la JEP. La primera, que a Justicia y Paz le costó horriblemente, y es que ellos nos enseñaron que un tribunal que va a enfrentar un asunto de conflicto armado no puede encargarse de todos los delitos que ocurrieron durante ese conflicto. Y lo digo porque es que ellos sí lo intentaron, ellos arrancaron por ahí, ¿sí? Ir a una región y entonces buscar los graves delitos, por supuesto, pero también encargarse de los hurtos, también encargarse de las cosas más mínimas que encontraban. Y eso bloqueó el desarrollo durante mucho tiempo de justicia y paz. Entonces, de esa experiencia tan valiosa, es que sale una de las primeras características de la JEP que les quiero proponer, y es que este es un tribunal que sabe que no puede encargarse del juzgamiento de todos los delitos ocurridos durante el conflicto. Y entonces, para no tener que hacer eso, lo que nos vemos abocados es hacer un proceso de selección, la selección, es decir, escoger los delitos que en principio uno diría son más relevantes y los que permitan a través de las sentencias lanzar un mensaje muy importante de rechazo a lo que ocurrió en el conflicto, de señalamiento de los responsables y de protección de las víctimas. Esa es una de las herramientas fundamentales que tenemos, la selección, y viene de allí. Las otras tradiciones de las que nosotros bebemos son la tradición, la de los tribunales o la de las instancias internacionales y nacionales de derechos humanos. Rigo nacionales a nuestra Corte Constitucional, y esa idea tan poderosa que tenemos de que todos nuestros jueces son jueces constitucionales de tutela, pero también la tradición internacional de Naciones Unidas y particularmente del sistema interamericano. Y allí lo que también nos trae es que la JEP no es solo un tribunal penal en la tradición liberal normal, sino que también es un tribunal de derechos humanos, ¿sí? Donde la centralidad y la preocupación de la JEP no es solo establecer responsables y castigarlos, y que eso también se modera, sino particularmente la función primordial de la JEP es proteger los derechos de las víctimas, proteger los derechos, y por eso nuestro norte es este mantra de los derechos da la verdad, da la justicia, la reparación, y particularmente lo que los encuentros de víctimas de los últimos años mostraron, esa preocupación gigantesca por cómo vamos a garantizar la no repetición de esos hechos. Tal vez es una de las preocupaciones centrales. ¿Cómo hacemos para que esos hechos no se vuelvan a repetir y cómo puede contribuir un tribunal a eso?
En tercer lugar, también quisiera poner la pista de que nosotros bebemos de la tradición del derecho internacional humanitario, del derecho de la guerra, ¿sí? Y este es un tribunal de derecho internacional humanitario, ¿sí? Que recoge esa tradición que en el siglo XX se evidencia desde Nuremberg, pero que después se va a reflejar en los tribunales internacionales y después finalmente en la Corte Penal Internacional, en temas de derecho penal internacional. Pero antes que eso, somos un tribunal de derecho internacional humanitario. ¿Y por qué un tribunal de esos? Porque nosotros lo que estamos es tratando de juzgar hechos relacionados con un conflicto armado interno. Nosotros reconocemos eso. Quienes vienen a la JEP son personas que participaron en el conflicto armado interno, y el derecho internacional humanitario básicamente lo que dice es que la guerra se puede conducir, pero no se puede conducir de cualquier manera. Y eso explica una cosa que para mucha gente es un poquito inentendible, y es, hay muchos hechos de la guerra que se condujeron dentro del derecho internacional humanitario. Es decir, el ejército, la fuerza pública de Colombia tiene bajo el DIH un derecho de conducir la guerra y de realizar actividades de guerra. Y eso significa neutralizar y en algunos casos eliminar al enemigo que está identificado dentro de principios de proporcionalidad y principios de distinción. Pero el derecho internacional humanitario dice una cosa muy importante, y es: en la guerra no todo vale, ¿sí? Se pueden conducir hostilidades, pero las hostilidades tienen sus reglas. Y cuando esas reglas se violan, entonces entramos en violaciones del DIH, y de lo que se va a encargar la JEP, entre otras cosas, es de graves violaciones al DIH. Es decir, cuando las personas que conducían la guerra lo hicieron por fuera de las normas de la guerra. Eso, reitero, para una persona del común puede resultar extraño, ¿cierto? O sea, que hubiese cosas válidas dentro de la guerra y cosas inválidas dentro de la guerra. Por eso, incluso, lo van a ver más adelante, la estructura de la JEP tiene una distinción. Los acuerdos de paz contemplaron, por una parte, que las personas combatientes rasos de la guerrilla y los militares y policías, miembros de la fuerza pública, que condujeron las hostilidades, ¿sí? Y que las condujeron dentro del DIH, esas personas van a recibir amnistías e indultos. Es decir, a esas personas, que es el grueso, no los vamos a juzgar nosotros, y de hecho se van para su casa, porque ellos condujeron una guerra como combatientes ordinarios dentro de la guerra. ¿Qué es lo que nosotros vamos a juzgar? Aquellos que hicieron graves violaciones del derecho de la guerra, y no solo a eso, sino que dentro de ellos vamos a seleccionar a los máximos responsables, aquellos que tomaron las grandes decisiones de cometer violaciones dentro del derecho de la guerra. En cuarto lugar, nosotros bebemos de una tradición muy interesante, que es la que viene de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, justamente, que se funda y se construye hacia el 97 y el 98, esa corte lo que establece es una cosa muy interesante que también creo que es muy importante entender para dar cualquier debate de la JEP. Y es que, refiriéndose a un grupo de delitos muy graves, ¿cierto? El delito de genocidio, ¿sí? Y las que tienen que ver con graves violaciones de derechos humanos y de DIH, que están en el Estatuto de Roma, que es el Estatuto de la Corte. Ese estatuto, que es un tratado internacional, miren lo que establece, y quiero que lo tengan muy claro. Ellos dicen, ese tratado dice, esos delitos graves, los estados que firman el tratado se obligan a juzgarlos. O sea, todos los estados que firman el Tratado de Roma tienen la obligación de juzgar los delitos que están en el Estatuto de Roma. Y Colombia es uno de esos estados. Nosotros tenemos una obligación, no solo nacional, sino internacional, de que Colombia juzga los más graves delitos que están en el Estatuto de Roma. Y tiene un mecanismo que es complementario. Dice, si un estado por alguna razón no puede, porque no tiene la capacidad, porque no tiene el sistema judicial adecuado, porque no tiene los recursos, o, dice el Estatuto de Roma, o no quiere
Es decir, porque no se le da la gana, es decir, porque tiene razones políticas que le impiden y que no quiere juzgar. Si eso llegara a pasar, que un Estado no quiere o no puede juzgar como es su obligación, entonces la Corte Penal Internacional entra a juzgar subsidiariamente. Con eso, ¿qué les quiero decir? Que esos graves delitos no van nunca directamente a la Corte Penal Internacional, sino que la Corte Penal Internacional, como ya ha pasado en estos meses, viene a la JEP y nos dice: les recuerdo que ustedes en este momento son el Estado colombiano obligado a juzgar los graves delitos que están en el Estatuto de la Corte. Esas vertientes producen lo que nosotros tenemos en la JEP. La JEP, como saben ustedes, tiene su origen en los pactos de La Habana. Y en los pactos de La Habana, lo que ellos hicieron fue este acuerdo político de paz, en el que, por estas normas de derechos humanos, de DIH, todo lo que les acabo de contar, tienen que tener hoy en día un mecanismo de justicia. Y ese mecanismo de justicia es lo que somos nosotros. Entonces, cuando se diseñó la JEP, no se diseñó, y esto creo que hoy está un poco en el debate público, no se diseñó simplemente diciendo que nosotros somos otra Corte Suprema de Justicia o que nosotros somos otra Corte Constitucional u otro Consejo de Estado. Nuestra JEP es un aparato un poco más complejo que sin duda hace parte del sistema judicial colombiano, pero tiene elementos muy novedosos, muy novedosos, nuevos. Entre ellos, y es un poco lo que quiero explicar en la filmina, tiene unos deberes, una estructura que va a explicar mi compañera Marcela Giraldo, una estructura particular que nos hace diferentes, poco diferentes a los tribunales que tenemos, pero que tiene unas misiones específicas. Como ven allí, ya hablé de la no repetición. Tenemos una función además muy judicial, y es que en últimas también lo que procura la JEP es ponerle punto final legal, jurídico, al tema de la guerra. Este tema de la seguridad jurídica a los combatientes. O sea, no vamos a pasarnos. La idea de la JEP es que en estos 15 años se resuelvan casos de los más importantes, de manera que le podamos poner también un punto final jurídico a las disputas de la guerra. Y que eso le dé seguridad a las personas que se desmovilizan, que le dé seguridad a los miembros de la fuerza pública y le dé seguridad a las víctimas. La otra cuestión es, y no son las menos importantes, sino las centrales, está el tema de, al final de estos 15 años, a nosotros se nos va a evaluar es si logramos establecer condiciones de reconciliación en Colombia. Y miren que esto es una distancia grande entre un tribunal ordinario de justicia penal que administra el castigo del delito, mientras que nosotros somos un tribunal de un proceso de paz, un tribunal transicional, que lo que quiere es instalar la reconciliación a partir de la administración de justicia. Bueno, ¿esto cómo lo logramos? Nosotros no somos la única pieza del sistema de justicia transicional, sino que somos parte de un engranaje que ustedes ven ahí. Está, primero, les he hablado de nosotros, la JEP, que es el componente judicial, y más adelante vamos a ver cómo funciona internamente, pero dentro del sistema que se llama el sistema de integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, el acuerdo en particular diseñó unos mecanismos complementarios. Dos mecanismos no judiciales, el de la Comisión de la Verdad, ¿sí?, que está encargada de esclarecer la verdad del conflicto, porque se sabe, y esto responde como a esa experiencia de que una sociedad tiene que conocer cuáles fueron las causas, los desarrollos y los efectos del conflicto que sufrió para poder superarlo. Y por otro lado, la unidad especial de búsquedas de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto. Ahora veía a los miembros de las organizaciones de víctimas y las de las personas que están en búsqueda de sus desaparecidos. Nosotros en la JEP somos muy conscientes de que esta estructura le debe muchísimo al trabajo de décadas de las organizaciones de víctimas, ¿cierto?, que asistieron y estuvieron detrás de los acuerdos de La Habana, que han estado detrás del proceso político, y que esto tiene mucho la mano de esas organizaciones
y de la gravedad de los delitos que esas organizaciones le han mostrado al país. Entonces, nuestra estructura responde a eso. Ahora, también tendría que advertir que nosotros no trabajamos solos. En el caso particular de la JEP, les decía, la JEP se va a encargar en el tiempo, tenemos un marco temporal muy amplio, que es más o menos desde que se fundaron las FARC hasta cuando se firmaron los acuerdos con las FARC, que eso nos da a diciembre de 2016. Nosotros vamos a juzgar delitos relacionados con el conflicto directa e indirectamente que ocurrieron en esa ventana. Como ven, es una ventana tremendamente amplia. Por eso es que hay gente que está discutiendo si nuestra ventana eventualmente podría incluir delitos de los años 60, de los años 70, y hoy hay gente que está planteando si declarar el delito de lesa humanidad del asesinato de Gaitán lo pondría bajo nuestra competencia. Lo que quiero mostrarles es que este es un debate nos da una ventana muy amplia para los delitos. Ahora, la segunda cuestión es que nosotros nos encargamos de los delitos que tienen que ver con las partes que firmaron el acuerdo. Por eso es que vamos a juzgar a los miembros de las FARC y los miembros de la fuerza pública. Esas son directa competencia de nosotros. En el caso de los grupos y los miembros de los grupos paramilitares, el sistema de justicia y paz sigue funcionando. Nosotros vamos a estar complementarios del sistema de justicia y paz, no lo anulamos. Y por supuesto, nosotros también convivimos y vamos a trabajar de la mano del sistema de justicia ordinario. ¿Sí? El sistema de justicia ordinaria sigue funcionando y mantiene competencia sobre dos grupos de personas sumamente importantes en el conflicto, que son los terceros y los funcionarios públicos que no hicieron parte de la fuerza pública. Ellos van a seguir siendo juzgados por la justicia ordinaria, salvo que quieran acogerse a los beneficios de la JEP, pero se tendrían que someter voluntariamente a nuestra jurisdicción. Entonces, miren que lo que quiero que se den cuenta es que la justicia transicional, en el componente de justicia judicial, no se agota en la JEP, sino, y este es un mensaje a las organizaciones de víctimas, vamos a tener todo el tiempo un diálogo con la Fiscalía General de la Nación, el sistema de justicia ordinaria, justicia y paz y la JEP. Todo esto va a estar funcionando al tiempo, dada la complejidad de los delitos que tenemos. Ahora, antes de pasar a las funciones, quisiera terminar esta introducción diciendo: la idea de lograr reconciliación a través de un tribunal es tremendamente desafiante. Una de las respuestas que se ha propuesto es que nosotros trabajemos con herramientas de justicia restaurativa, ¿sí? Y quisiera terminar con eso, porque esa herramienta es una cuestión que tenemos que desarrollar. Eso no está desarrollado, lo digo abiertamente, está por construirse. Tenemos unas nociones de justicia restaurativa, pero quisiera dejarlas en el aire porque va a ser un trabajo muy importante de la sociedad civil, sus organizaciones y la JEP. Solo quiero poner un ejemplo. En los colegios, algunos colegios del país vienen avanzando unos proyectos de justicia restaurativa, ¿sí? Los colegios en este momento, en mi opinión y en la de varios, son los que más saben de justicia restaurativa. Y ahí uno puede entender para qué es. ¿De dónde salió eso? De que muchas investigaciones pedagógicas mostraron que los colegios eran uno de los sitios donde había la peor justicia retributiva. Bueno, no tengo que decirle a ninguno de ustedes, todos venimos del sistema ordinario de educación. O sea, todos nos jalaba el prefecto de disciplina, era un personaje jodidísimo de todos los colegios, que lo agarraba uno de la oreja y lo sacaba del salón. ¿Sí? Y todas esas cosas que nos hicieron en los colegios y que nos dan pánico, ¿sí? Las investigaciones mostraron que a los niños los trataban con justicia retributiva, con pánico, ¿sí? Castigo durísimo. Al intentar respuestas de justicia restaurativa, y eso yo solo lo entendí cuando tengo hijos, ¿sí? Y es que eso uno espera que al hijo de uno no lo trate tan mal, ¿sí? Y entonces empezaron a preguntarse, hombre, ¿por qué en cambio de un castigo impuesto por el prefecto de disciplina, que es un señor miedosísimo,
No hacen ellos unos comités donde miren cuál es el problema del niño, en qué contexto está, cuál es de su familia, por qué no lo ponen a discutir con el otro niño con el que tuvo el problema, y entre todos encuentran una forma no de humillar y castigar al niño, sino de dar una respuesta que a ese niño le permita ser mejor persona y que además haga crecer el colegio. Esa es una idea muy potente de justicia transicional, hacia allá apunta la JEP, ¿sí? Sobre todo porque nosotros estamos en un país que ustedes saben que tiene un número masivo, de hecho es terrible que la suma de nuestras víctimas desborda por completo la suma de todas las víctimas de todo el continente, ¿sí? Tenemos un número masivo de víctimas, pero también tenemos un número masivo de victimarios, ¿sí? Y la cosa peor, tenemos muchas zonas, no por supuesto siempre, pero muchas zonas donde una y otra posición se intercambian, ¿sí? Eso lo tenemos que abordar, y entonces de ahí sale el último énfasis que quería hacer, y es que sabemos entonces que para superar ese estado de cosas no podemos simplemente salir a meter a la cárcel para siempre jamás a todos los que estuvieron involucrados, sino que de pronto nos tenemos que comprometer víctimas, quienes fueron victimarios, y un organismo como la JEP que trata de generar unos diálogos que nos permitan llegar a otro lugar, donde no es solo haber tenido la satisfacción del castigo o haber generado una división permanente de la sociedad, sino crear algún tipo de reconciliación. Entonces yo le cedo la palabra a mis colegas y dejo ahí como lo que consideramos que son una parte importante de los enormes desafíos que tiene la JEP. Si me toca bajar un poquito porque no alcanzo. Listo. Digamos que recogiendo un poco lo que el magistrado nos planteaba, es importante entonces recordar que en el acuerdo de paz, en el punto 5, se establece el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La sigla, somos un país de siglas. Y la componen, como bien nos planteaba en la diapositiva previa, 3 entidades nuevas y 2 medidas. Esas entidades nuevas, una de ellas es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que como bien se mencionaba es un mecanismo extrajudicial, que ¿qué es lo que busca? Esclarecer la verdad de lo ocurrido, reconocer a las víctimas y promover la convivencia en los territorios. Entonces no solo tiene el fin de recoger las distintas verdades que tenemos en todos los territorios frente a lo que sucede en el conflicto armado, sino que mediante 13 mandatos que tienen muy puntuales, sino que a futuro lo que busca es que ese reconocimiento de verdad nos garantice una convivencia y una no repetición al interior de los territorios de todo eso que nos pasó. La idea de una verdad como una consolidación de una garantía de no repetición es muy importante, pero además es importante tenerla en cuenta como uno de los derechos a los que tienen las víctimas dentro de toda la integralidad de derechos que les deben ser resarcidos, y para eso actúa de la mano con el sistema. Y por otro lado tenemos a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto. Este componente, además de ser extrajudicial, es un componente humanitario muy importante del sistema integral de verdad y justicia, porque busca localizar personas que hayan dadas por desaparecidas, vivas o muertas, y empezar esos procesos de devolverlas a sus familiares para poder cesar el delito de la desaparición forzada. ¿Qué es lo que buscamos con eso? También garantizar los derechos integrales de las víctimas a la verdad y a la reparación integral. Además busca pues gestionar la identificación y entrega digna de los restos en el caso que haya lugar a los familiares, o de encontrarse con vida, facilitar el reencuentro con sus familiares. Ahí es importante también el trabajo que se hace con las organizaciones desde la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y como lo plantea el magistrado, de todo el reconocimiento del trabajo que han venido adelantando durante todo este tiempo. La Jurisdicción Especial para la Paz, por su lado, entonces, es el componente judicial del sistema que surge pues, a partir de la negociación en el marco del Acuerdo de Paz, que es de carácter transitorio e independiente y que tiene una autonomía para investigar, sancionar y juzgar graves violaciones a derechos humanos y graves infracciones antes del 1 de diciembre del 2016. Entonces, como lo habíamos definido, tiene un corte hacia adelante, pero no tiene un corte hacia atrás en el tiempo, que pues se analiza que va a ser más o menos como desde el momento del surgimiento de la guerrilla de las FARC, y bueno,
se vienen también pensando esos escenarios. Los ejes, digamos, que funcionan al interior de la justicia, del mecanismo de justicia, es que es una justicia transicional, que nos refiere a un proceso pues, de transición que estamos viviendo y que necesita equilibrar exigencias jurídicas frente a las exigencias de la sociedad en posconflicto, y esto tiene que ver muchísimo con los derechos o las garantías de los derechos a las víctimas, a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Procede además como un mecanismo de negociación penal y lo que busca también es generar unos espacios de reconciliación y de cambio en la perspectiva de justicia que veníamos adelantando como un componente que va a permitir que al interior de toda la sociedad tengamos una lectura diferente de este proceso. La justicia restaurativa, que busca entonces generar el foco hacia la atención de las víctimas, y es importante recalcar que, como bien lo dice el acuerdo del punto 5, la centralidad de las víctimas y todas las acciones que adelantamos al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz es pensando en esa centralidad de los derechos de las víctimas. Y la justicia prospectiva, que además, como lo planteaba al final el magistrado, es tratar de generar cambios al interior de la sociedad y saber que a futuro vamos a dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una sociedad un poco diferente, y que la justicia nos ayude en este escenario. Son varios los principios que rigen el trabajo de la JEP, sin embargo aquí estamos recogiendo 4 que nos parecen de los más importantes. El primero, y como lo hemos repetido desde el inicio, y que no es solo un nombre y es importante que así lo reconozcan, es la centralidad de las víctimas, y que en todas las actuaciones que la JEP adelante se toman en cuenta los derechos de las víctimas y la gravedad del sufrimiento infligido por los actores que estaban en conflicto en el momento del proceso y poder atender a sus necesidades. La integralidad, y es que la JEP hace parte del sistema integral que les mencionaba y debe contribuir de manera coherente y adecuada con las demás medidas de satisfacción de los derechos de las víctimas. Debe contribuir a esa construcción de la paz estable y duradera, y debe generar escenarios de verdad que se van a construir no solo en el escenario judicial, sino en los 2 escenarios extrajudiciales. Ahí es importante señalarles que la Jurisdicción Especial para la Paz, frente al tema de información, sí podrá compartir la información con los otros 2 organismos extrajudiciales. No así de regreso, pues estaríamos vulnerando esa misma extrajudicialidad de los 2 mecanismos. Como seguridad jurídica, se contempla que todas las decisiones de la JEP hacen tránsito a cosa juzgada cuando estén en firme, y que se garantizará para los actores la inmutabilidad de esas decisiones. Y la prevalencia sobre las demás jurisdicciones por las conductas cometidas en el conflicto y en razón al conflicto armado. Debe absorber entonces la competencia exclusiva sobre esas conductas y tomar las definiciones a que haya lugar en los términos que le han sido establecidos. La temporalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, como bien se había mencionado, estará por un término de 15 años que podrá ser extendido por 5 más, es decir, que pues tendrá un funcionamiento máximo de 20 años. Y en términos de competencia personal hay dos aplicaciones. Una obligatoria, que es a los miembros de las FARC y a los miembros de Fuerza Pública, como aquellos vinculados dentro del proceso de negociación y dentro del acuerdo de paz, que han cometido delitos en el marco y con ocasión del conflicto armado, es decir, que tampoco todos los miembros de FARC o todos los miembros de Fuerza Pública estarán allí, sino que hay que ver un hilo conector entre el delito que cometieron y el conflicto armado efectivamente. Y una aplicación voluntaria, que es para los terceros civiles y los agentes del Estado no miembros de Fuerza Pública. En este momento tenemos aproximadamente 30 actas de terceros y miembros de Fuerza Pública, diferentes agentes, de agentes del Estado diferentes a miembros de Fuerza Pública, que ya se han sometido voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo se dará el acceso de víctimas a la JEP? Y esto lo profundizaremos al final. Sí, mejor, miremos eso, al final. Bueno. Ay, sí, entonces ya mi portacoles. Gracias.
yo creo que ya sí. ¿Qué pasa? Ahí. Ok. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero quiero decirles que estoy muy contenta de estar en el alma mater de mi papá y mi mamá. Entonces, pues muchas gracias por esta invitación de la Universidad de Antioquia para los magistrados. Entonces les voy a contar un poco sobre la composición de la jurisdicción especial para que entiendan al interior cómo estamos organizados. Tenemos una secretaría ejecutiva y ahorita vamos a hablar un poco como de las funciones de cada uno de nosotros. Está la secretaría ejecutiva, hay 3 salas, esas salas están compuestas por 6 magistrados y son la sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de hechos y conductas, está la sala de determinación de definición de situaciones jurídicas y la sala de amnistía o indulto. Y tenemos el Tribunal para la Paz, que entonces tiene las 2 primeras secciones, que son las secciones de primera instancia en casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad, la de primera instancia cuando hay ausencia de ese reconocimiento, está la sección de revisión, la sección de acciones, y adicionalmente en el futuro entonces estará la sección de estabilidad y eficacia. Y finalmente tenemos a la unidad de investigación y acusación, que digamos en términos coloquiales uno podría entenderla como la fiscalía al interior de la Corte, pero digamos que tiene unas funciones no necesariamente iguales a las de la Fiscalía General de la Nación. Entonces vamos a hablar un poco primero como qué es lo que hacen las salas. Entonces es importante aquí tener en cuenta que la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad es la puerta de entrada a la JEP. O sea, a nivel como de acceso, por ejemplo, de víctimas y de reconocimiento de verdad y responsabilidad, este es el lugar por el que todos deben entrar a la JEP. Entonces, ¿cómo se accede a esta sala? Y ahora Sandra también va a explicarles un poco cómo va a ser el procedimiento para la recepción de los informes. Pero entonces va a haber una recepción de informes no solo como de la sociedad civil, sino también de distintas entidades del Estado, de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, las distintas organizaciones del Estado, organizaciones civiles, ONGs, que pueden mandar información a la JEP sobre distintos hechos delictivos cometidos con ocasión del conflicto armado. Y entonces, una vez se reciba la información, la sala entonces podrá hacer, o sea, recibe también los reconocimientos de verdad y responsabilidad por parte de quienes se sometan a la JEP. Y puede hacer una contrastación entre la información que recibe de los distintos informes con las versiones que recibe cuando se hagan los reconocimientos de responsabilidad y de verdad. Esos reconocimientos pueden hacerse de manera individual o colectiva. Entonces, adicional a eso, cuando ya la sala de reconocimiento tiene como el análisis de la información y ya recibió como las versiones sobre pues, los reconocimientos de verdad y responsabilidad, entonces saca una resolución de conclusiones en la que envía al tribunal los casos más representativos y graves con, pues, digamos, las personas cuya actuación fue la más determinante en las consultas realizadas y selecciona como esos casos para el envío al tribunal. Entonces, ¿qué pasa? Hay casos en los que va a haber reconocimiento y esos entonces irán a la sección donde hay la sección de primera instancia con reconocimiento y hay casos en los que no habrá reconocimiento. Esos casos entonces la sala de reconocimiento los remite a la unidad de investigación y acusación y esta unidad posteriormente hará las acusaciones pertinentes ante el tribunal. Habrá otros casos en los que, digamos, la participación no haya sido determinante y por consiguiente, entonces, la sala de reconocimiento no los seleccione para la resolución de conclusiones, pero eso no significa que, digamos, que ya salen del sistema, sino que lo que hace es remitirlos a la sala de definición de situaciones jurídicas para que esa sala realice, digamos, sus funciones de definir qué ocurre con la situación jurídica de esa persona. Por ejemplo, si hace una renuncia a la persecución penal o otro tipo de medidas que defina esa sala. Y también la sala de reconocimiento puede remitir a la sala de amnistía o indulto casos en los que considere que las personas deban ser beneficiarias de esos beneficios. Entonces, una vez esos casos llegan a la sala de amnistía o indulto, esa sala hace la evaluación correspondiente para saber si la persona efectivamente cometió un delito político o conexo al político y puede ser beneficiaria de la amnistía o el indulto.
Entonces, la parte de los informes, aquí pues tienen la filmina, pero voy a dejar este tema porque Sandra y Roberto van a entrar como más a fondo para explicarles cómo sería la recepción de los informes y cuál es la finalidad de los mismos. Entonces, la sala de definición de situaciones jurídicas, como ya les decía, recibe, digamos, los casos que les llegan directamente de la sala de reconocimiento y adicionalmente también entonces se refiere a las personas que no serían objeto de amnistía o indulto. Y ya la sala de amnistía o indulto, entonces también adicional a los casos que pueda potencialmente recibir, ya sea de la unidad de investigación, de las salas de justicia o de la sección de primera instancia de ausencia de reconocimiento, entonces la sala también va a recibir solicitudes de amnistía que debe estudiar, analizar y definir si concede o no los beneficios. Digamos que la parte de cómo se hace el proceso de las solicitudes de amnistía y el estudio de las mismas tiene su base en la Ley 1820 del 2016 y sus decretos reglamentarios. Entonces, ahora pasando un poco a la unidad de investigación y acusación, entonces esta unidad tendría que mirar frente a los casos en los que no haya habido reconocimiento de responsabilidad, entonces ahí investiga y de existir mérito acusa directamente ante el tribunal. Decide también sobre medidas de protección a víctimas y testigos, puede adoptar medidas de aseguramiento y cautelares de ser necesario, y remite casos también a la sala de definición de situaciones jurídicas o a la sala de amnistía o indulto cuando considere que no es necesario entrar a investigar o a acusar esas conductas específicas. Y obviamente pues la unidad de investigación cuenta, además de, digamos, un equipo jurídico, con expertos forenses y equipos de investigación especial para casos de violencia sexual, dado que este también es como uno de los ejes centrales de la jurisdicción. Antes de pasar a las secciones del tribunal, yo creo que es importante, que no está aquí en las líneas, hablarles de dos cosas. La primera es una comisión de género, que es un órgano creado a través del reglamento de la JEP, que es un órgano permanente y que entonces está permeando como todo lo que tiene que ver con el análisis de la violencia sexual y de género al interior de la JEP. Entonces, esta comisión está integrada por algunos de los magistrados y tiene como toda la incidencia en relación con estos temas. Y creo que es muy importante pues que sepan que es una comisión permanente y que también ha tenido reuniones con distintas organizaciones que trabajan sobre el tema, justamente para que tengan la prioridad y la importancia que se necesita al interior de los estudios que se hagan en la jurisdicción. Y el otro grupo que hay es el grupo de análisis de la información, que es un grupo interdisciplinario que se creó con el fin de que pueda analizar la información que llega y ayudar a los magistrados, digamos, por ejemplo, en la construcción de contextos o patrones que le permitan a los jueces, pues a los magistrados, hacer un mejor análisis de los casos que tengan bajo estudio. Entonces, ya pasando a las funciones de las secciones del tribunal, entonces tenemos que el tribunal es el órgano de cierre de la jurisdicción y entonces tiene como función principal juzgar e imponer las sanciones a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, de las graves violaciones al VIH y obviamente de resolver las revisiones y apelaciones del caso. Entonces, las 4 secciones que hay en este momento están conformadas cada una por 5 magistrados. Y la primera que vemos es entonces cuando hay reconocimiento de responsabilidad. Entonces, en este caso en específico, esta sección lo que hace es que evalúa la correspondencia entre las conductas que se reconocieron y los responsables y las descripciones jurídicas de las conductas y las sanciones que ha propuesto desde antes la sala de reconocimiento en la resolución de conclusiones. Luego impondrá las sanciones correspondientes y fijará las condiciones y las modalidades para que se ejecuten las mismas. Y finalmente esta sala, supervisará y certificará el cumplimiento de su sentencia. Eso lo hará obviamente con el apoyo de los órganos y mecanismos de monitoreo y verificación del sistema. Como les decía, por ejemplo, ahora el magistrado Roberto, el sistema es un sistema compuesto por diferentes componentes y todos ellos buscan tener una articulación entre sí justamente para que la transición pueda darse de una manera en la que el componente de justicia no sea el único, sino que se tenga en cuenta
el resto de componentes como la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas o la verdad histórica de lo ocurrido y también la parte muy importante de la reparación que estaría también entonces reflejada en la unidad de tierras y en la unidad de edificios. Y finalmente entonces tenemos las últimas 3 secciones del tribunal, que entonces sería la de ausencia de reconocimiento de responsabilidad. Entonces aquí en esta, como les contaba ahora, la sala de reconocimiento ha enviado ya a la unidad de investigación los casos en los que no hubo reconocimiento y es la unidad la que envía las acusaciones a la sección de primera instancia en los casos de ausencia. Entonces, esta sección es la que está encargada de conocer esas acusaciones. Somete a un juicio contradictorio a quienes no hayan reconocido responsabilidad y hayan sido incluidos en la resolución de conclusiones, es decir, como los que la sala de reconocimiento consideró de importancia suficiente para ser remitidos al tribunal. Y finalmente, entonces, profiere sentencia y en caso de que sea condenatoria, impone las sanciones ordinarias o alternativas correspondientes. Y la sección de revisión es una sección con muchísimas funciones al interior de la JEP. Decide sobre las sanciones correspondientes de quienes ya hubieran sido condenados por la justicia ordinaria y determina si se reúnen las condiciones y si ya hubo un cumplimiento efectivo de las mismas. Es la encargada también de revisar a petición del condenado las sentencias ordinarias por consultas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, cuando se alegue que existe pues, la inexistencia del hecho o el error manifiesto en la calificación jurídica. También revisa las resoluciones o sentencias de la jurisdicción, es la responsable de conflictos de competencia entre los distintos órganos, hace revisiones de las solicitudes de tutela, en fin, realmente, como ven aquí, pues son varias las funciones de esta sección. Y la sección de apelación, entonces, ya es la que finalmente decide las impugnaciones de las sentencias proferidas por cualquiera de las secciones de primera instancia, y decide también sobre los recursos de apelación en contra de las resoluciones que emitan las salas de la jurisdicción y también pues de las secciones del tribunal. Decide en segunda instancia sobre las acciones de tutela y pues todas las demás funciones que se establezcan en la ley de procedimiento de la JEP. Entonces, en relación con la selección y priorización, es importante saber cómo que hay específicamente 5 criterios que son muy importantes, o sea, estos entre otros, digamos que estos pues, son como los que queremos compartir el día de hoy, que básicamente se refieren a la gravedad de los hechos, el impacto en las víctimas o sus comunidades, las características diferenciales de las víctimas, o sea, quiénes son las víctimas de los hechos, las características de los responsables, quiénes fueron los que cometieron los hechos, y finalmente la disponibilidad de las pruebas, porque también es importante entender que a pesar de que haya casos muy importantes y relevantes, a veces también la disponibilidad probatoria para llegar a ellos y demostrarlos puede no ser la más, digamos, abundante. Entonces, en realidad, también como una estrategia específica hay que entender cuál es la disponibilidad probatoria que existe de los hechos con el fin de poder presentar este caso y que tenga suficiente base jurídica para entender si los hechos se cometieron o no. Específicamente sobre las sanciones que va a imponer la JEP, entonces tenemos como 3 tipos de sanciones. Las sanciones propias, que entonces son las propias del sistema que ya el magistrado Roberto les adelantaba un poco sobre este tema, que son las que se imponen a las personas que aporten la verdad y reconozcan la responsabilidad ante la sala de reconocimiento. Entonces, estas sanciones van a consistir en obras o trabajos de reparación del daño causado y la restricción efectiva de la libertad entre 5 a 8 años. Esto, por ejemplo, de los ejemplos que uno entiende en estas sanciones propias está, por ejemplo, el desminado, la reconstrucción. O sea, esas son cosas que ya en su momento el tribunal decidirá, pero son estas obras y trabajos de reparación del daño causado, de contenido reparado. Las sanciones alternativas son las que se imponen a quienes reconozcan responsabilidad, pero lo hagan de manera tardía, o sea, no ante la no ante la sala de reconocimiento, pero sí antes de que se expida la sentencia. Entonces, estas personas tendrían una privación de libertad en establecimientos carcelarios de 5 a 8 años.
Y finalmente tenemos las sanciones ordinarias, que son las que se imponen a quienes no reconozcan responsabilidad y sean hallados culpables. Esas sanciones ordinarias implican entonces una privación de libertad entre 15 y 20 años. Entonces, en relación con las medidas de reparación, es importante saber que la JEP establecerá sanciones con enfoque restaurativo, que era lo que hablábamos ahora de trabajos relacionados con el desminado o la reparación de infraestructuras. Hay una reparación simbólica como ofrecimiento de escuelas públicas y la construcción de monumentos. Hay también restitución e indemnización como formas de reparación que continúan, como les contaba ahora, a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Y finalmente, pues está también la reparación por vía judicial, que sigue siendo competencia de la justicia civil y del contencioso administrativo. Entonces, ahora Sandra les va a contar un poco sobre las funciones de la Secretaría Ejecutiva y entra ya como más en concreto a la información sobre el borrador del protocolo para la recepción de los informes en la sala de reconocimiento de responsabilidad y verdad. La Secretaría Ejecutiva fue el primer órgano que empezó a funcionar de la Jurisdicción Especial para la Paz. Empezó a funcionar en enero de 2017. Y en principio su tarea era encargarse de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz. La primera tarea, poner a funcionar, digamos que la jurisdicción desde lo operativo y lo administrativo. Pero además tenía unas tareas adicionales. Generar primero alianzas para la atención con diferentes actores. Entonces empezamos a trabajar con organizaciones de víctimas, contribuyéndoles a informarles cuáles eran esos principios sobre los cuales podían trabajar y esos escenarios en donde podían participar efectivamente. Con procesados empezamos a trabajar sobre todo en la suscripción de actas de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, tanto de miembros de Fuerza Pública como de excombatientes de FARC, y con la sociedad civil, en donde intentamos generar una sociedad civil informada y que permita además la construcción de garantías de no repetición desde la misma sociedad y no solo necesariamente desde las organizaciones de víctimas. Actualmente estamos, el área misional de la Secretaría Ejecutiva está dividida en 3 escenarios muy grandes, además pues de la parte administrativa, y es una dependencia para las víctimas. La Secretaría Ejecutiva debe encargarse de la protección, participación de las víctimas al interior de los procesos que se adelantan ante la JEP. El Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, que tiene 2 columnas importantes, una que es la representación de víctimas para casos seleccionados por la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad, y la defensa de los procesados que no cuenten con recursos para ello. Cabe anotar pues, que serán equipos de abogados totalmente diferentes para ejercer las 2 diferentes labores. Y la figura de los enlaces territoriales como un aporte que venimos adelantando hacia el trabajo de territorialización de la Jurisdicción Especial. Por ahora, ¿qué venimos adelantando? Primero, una representación institucional de la Secretaría Ejecutiva y de la gente en los territorios, adelantando un relacionamiento y diálogo con organizaciones de víctimas de derechos humanos, academia y otros actores relevantes que son importantes en esta construcción de paz. Realizamos actividades de difusión y pedagogía que son muy importantes para conocer de fondo qué es la JEP y a qué escenario nos enfrentamos. Prestamos una colaboración al secretario ejecutivo que en nombre propio debería suscribir las actas de sometimiento a la JEP, pero hace, digamos que nos traslada el mandato de manera transitoria frente a algunos escenarios en donde no puede estar. Y hacemos un acompañamiento a verificación de trabajos, obras y actividades con contenido reparador, que es importante resaltar a la fecha. No hemos pues adelantado ninguno todavía porque esperamos también el protocolo que va a definir esta labor. A julio del 2017 empezamos 12 enlaces territoriales, que están divididos en el mapa, y tenemos 6 nueve enlaces territoriales, uno en Guaviare, uno en Putumayo, uno en Bucaramanga, en Arauca, en Cali y en el Cesar. Para Antioquia estoy yo,
y tenemos un compañero que está en Barranca Bermeja que nos apoya con la sede de Magdalena Medio para apoyar también con esa subregión del departamento. ¿Qué resultados tenemos? Definición de los servicios necesarios para la participación de víctimas, información y difusión sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Con bastantes de las organizaciones que están aquí presentes ya hemos tenido la oportunidad de hablar no solo una vez y empezar a hacer ese trabajo. Y con actores que hemos tenido, organizaciones sociales de víctimas, organizaciones de derechos humanos y organizaciones éticas, así como instituciones estatales a nivel departamental, regional y nacional. Generamos también orientación a víctimas y excombatientes, así como a miembros de fuerza pública vinculados al interior del proceso, y diálogo institucional con organizaciones de la sociedad civil en las 18 regiones. Hemos trabajado de la mano con la ARN, con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con la Unidad para las Víctimas, con excombatientes de las FARC, alcaldías y gobernaciones y los espacios territoriales de reincorporación y capacitación. Frente a que enfocamos nuestras actividades de difusión y pedagogía, y es importante que ustedes lo sepan por si de pronto se ven llamados o convocados a algún escenario de estos. Partimos sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Hacemos un énfasis muy importante sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y sobre todo en la participación de las víctimas en la JEP, sobre el tema de informes de casos y asesoría y representación en casos seleccionados cuando ya lleguemos a esa instancia. Además, tenemos una articulación importante con la Justicia Especial Indígena. En este momento tenemos una hoja de ruta de la Secretaría Ejecutiva con el CRIC para la aplicación de la Ley 1820 de amnistías, indultos y tratamientos especiales a excombatientes que hacían parte de los pueblos indígenas del Cabo. A la fecha, las actas suscritas en la Jurisdicción Especial para la Paz para miembros de FARC son 4.653 en este momento. De estas, 3.666 son de compromiso para recibir beneficios de la ley de amnistía y 2.428 son actas de reincorporación para habilitar derechos políticos, sociales y económicos con un compromiso de participación en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y asistir al llamado que cualquiera de las entidades le haga en el momento que así lo considere. Tenemos 1.792 actas suscritas por miembros de fuerza pública. Esto quiere decir que hay 1.792 personas que en este momento voluntariamente se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz y 24 actas suscritas por miembros del Estado diferentes a fuerza pública y otro tanto de terceros civiles. Bueno, y aquí digamos que ya entramos al escenario de los informes. ¿Me permites introducir eso con las siguientes cosas? Claro. ¿Sí? Bien. Bueno, como han visto, mis colegas han explicado cómo esa estructura, creo que tenemos que comenzar porque es una estructura compleja, pero ahora quisiéramos terminar haciendo énfasis en el tema de la conexión regional de la JEP. Nosotros sabemos en la JEP, ¿sí? Nosotros sabemos en la JEP que la mayoría de las víctimas y el conflicto tuvieron lugar en los territorios y que entonces mal podría pensarse un tribunal que simplemente, como las otras altas cortes, oficiara solamente desde Bogotá. Por eso nosotros tenemos unas estrategias de despliegue territorial y esas estrategias lo que buscan es establecer comunicación con las víctimas fundamentalmente y también con los victimarios, que son sobre quienes nosotros vamos a tomar decisiones en la JEP. Por eso, una de las preocupaciones fundamentales estos 2 meses que llevamos trabajando es comenzar ya nuestra relación con las víctimas. Esa es una angustia que tenemos en la JEP. Queremos empezar ya a recibir la información de las víctimas. Recuerden que la JEP recibe informes tanto de las entidades del Estado
Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Justicia Penal y Militar, pero también recibe informes de las organizaciones de víctimas. Ahí hay una decisión que tomamos y que venía propuesta desde los acuerdos, y es que en principio la JEP no recibe casos como los recibe la Fiscalía General de la Nación persona a persona. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, nosotros no recibimos denuncias individuales, nosotros lo que recibimos es denuncias colectivas. ¿Por qué recibimos esas que son las que se llaman informes? ¿Por qué recibimos denuncias colectivas? Por lo que les dije primero, porque nosotros tenemos que hacer selección. Pero segundo, la JEP parte de la base de que, contrario a muchos otros procesos de paz en el mundo, en Colombia contamos con un tejido social sumamente denso. Es decir, Colombia tiene respecto, miren, a países como Ruanda, incluso como la ex Yugoslavia, nosotros tenemos un tejido social de organizaciones sumamente importante. Y la idea de relacionarnos con ellos cumple dos funciones. Por un lado, que esas organizaciones puedan apoyar el trabajo de la JEP, pero también que la JEP pueda reforzar la organización colectiva de las víctimas. De ahí es de donde sale lo que queremos presentar hoy, que es esto que tiene ese nombre técnico, que es anteproyecto. Es anteproyecto porque estamos trabajando en ello, no es el documento final, lo traemos para una propuesta que ha de ser revisada por las organizaciones de víctimas. Anteproyecto, es que es un trabalenguas, anteproyecto del protocolo de relacionamiento y de presentación de informes de las víctimas. Eso traducido al cristiano quiere decir los modos en que las víctimas pueden presentarle informes a la JEP, que es lo que las organizaciones de víctimas están esperando y que nosotros además esperamos que las víctimas lo tomen inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay un plazo muy restrictivo para presentar esos informes. A partir del día que abrimos la atención al público, 15 de marzo, ¿cierto? Sí, a partir del 15 de enero, que es que empieza a funcionar la JEP, ¿sí? Tenemos 2 años prorrogables, solo uno más, o sea, tenemos máximo 3 años para que las víctimas presenten informes a la JEP. Como saben, eso en tiempos institucionales es nada. Entonces necesitamos que las organizaciones empiecen a trabajar inmediatamente. Y lo que estaban esperando son estas instrucciones. De las instrucciones solo quiero decir 2 cosas. Esas instrucciones las construyeron nuestros colegas de la sección de reconocimiento y traen unos mensajes que me parece clave que ustedes reciban. El primero es que este es un mecanismo de acceso a la justicia a las víctimas, ¿sí? Un mecanismo clave de acceso a la justicia a las víctimas. ¿Por qué? Porque cuando una organización o un grupo de organizaciones de víctimas nos presenta un informe proponiendo un megacaso, lo que está haciendo es participar de la selección. ¿Sí? Como nosotros vamos a seleccionar, las víctimas van a tener una porción muy importante de esa decisión de selección, y esa decisión de selección se hace presentando informes, diciéndonos, nosotros creemos que deben fijar la atención en este tipo de hechos, en este tipo de región, en este tipo de víctimas, en tal temporalidad. O sea, ese es el momento en que las organizaciones de víctimas pueden contribuir a la selección, porque en la selección la ley dice que la JEP tiene que oír a las víctimas y tenemos una disposición completa de hacerlo. Entonces, eso es absolutamente claro. Y lo segundo es en términos de procedimiento. Nosotros recibimos y hemos estado en diálogo ya con organizaciones de víctimas, y entonces también reciban esto. Lo que proponemos es que el modo para presentar los informes sea el más sencillo posible, ¿sí? Nosotros no queremos que las organizaciones de víctimas se encuentren con el obstáculo de tener que hacer una enorme labor probatoria complicadísima, como la que haría un abogado penalista para poder entrar a un proceso. Nosotros lo que necesitamos es que las víctimas nos den la información que tengan, la que consideren más precisa, ¿sí? Posible, pero nosotros en la JEP tenemos los recursos para hacer el trabajo probatorio. Eso lo hacemos nosotros, ¿sí? Entonces necesitamos que nos pongan en conocimiento de los hechos, nos ofrezcan la información en el estado en que la tienen. Ah, claro, lo que se pide hoy en día es básicamente
que identifiquen cuáles son las organizaciones que lo están presentando, que se delineen de manera lo más precisa posible los hechos y a dónde quieren llegar y por qué, y que establezcamos un contacto para poder hacer un trabajo, porque es que ahí no para la participación de las víctimas. Las víctimas presentan los informes y recuerden esto, hemos diseñado un mecanismo para que las víctimas participen en todas las instancias del proceso de la JEP. Eso es muy novedoso en los procesos judiciales. Las víctimas van a poder presentar pruebas, las víctimas van a poder presentar alegatos, las víctimas van a poder participar de estas maneras en la selección, pero también las víctimas participan en la definición de las sanciones. Las víctimas van a ser oídas cuando definamos sanciones. Sí, vamos a reunir víctimas, victimarios e instancias de la JEP para poder definir eso. Entonces, lo que queremos es invitarlos a que las organizaciones de víctimas se vinculen con nosotros. Y una de las puertas de entrada es esta, presentando esos informes que les reitero, no es del caso hoy que revisemos con detalle y con lupa, traemos un documento que además va a estar en la página de la JEP, se los dejamos. Nosotros entramos en un periodo para recibir comentarios de las víctimas sobre eso, para llegar al documento definitivo, pero en general de lo que se trata es de que sea la forma más sencilla posible para que las víctimas participen y nosotros tenemos la carga de hacer todo el aparataje jurídico para hacer valer esa información dentro del proceso. Gracias, magistrado. Digamos que retomando un poco el mensaje entonces del magistrado, lo importante es que esto es un anteproyecto y es un anteproyecto que está enmarcado en ese ejercicio de participación también de las víctimas. La Sala de Reconocimiento y la Protección Especial no ha querido sacar este lineamiento a motu propio o bajo sus propios criterios, sino que ha decidido escuchar a las organizaciones de víctimas en este trabajo para poder, digamos que adelantar un proceso de construcción colectiva que permita reconocer cuáles son esas inquietudes y esas necesidades en el interior de la construcción de los informes y que puedan participar debidamente con los mismos. Primero, pues recordar que los plazos de los informes entonces para organizaciones sociales están contados 2 años a partir del 15 de enero del 2018 y prorrogable por 1 año más a determinación de la Sala de Reconocimiento. Y para la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, Jurisdicción Penal Militar, Jurisdicción Indígena, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura y otras entidades del Estado que puedan entregar informes frente a procesos de crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario cometidos por las personas que están de competencia material al interior de la jurisdicción, 3 años a partir del 15 de enero del 2018. En principio, el contenido de los informes plantea dos criterios generales, uno formal y uno material. Igual, como decía el magistrado, vamos a rotarles el documento a las organizaciones para que sea muy detallado el trabajo, pero no queremos irnos sin mencionarlos. Y es el formal, efectivamente, es el nombre de la organización, los datos de notificación de la misma. Si se trata de pueblos étnicos, identificar las autoridades legítimamente constituidas de esas organizaciones o de esas comunidades. Y si llegara el caso de la necesidad de solicitar el anonimato en casos de motivos de seguridad o intimidad, efectivamente pueden adelantarlo las organizaciones cuando presenten el informe. De todas maneras, ¿por qué se busca el tema de la notificación y de la posible ubicación? Porque la Secretaría Judicial de la Sala necesitará un contacto con las organizaciones para poder ampliar, si es del caso, la información que se contenga en la primera presentación de los informes. Y un tema material tiene 2 puntos muy gruesos, que es importante que los revisen, pero también el lenguaje que trabajemos acá. La relación de conductas presuntamente cometidas por los actores al interior o en el marco del conflicto armado. Esto identificará presuntos autores, víctimas directas e indirectas y la posibilidad de tenerlo, los daños e impactos generales, así como una breve descripción de la metodología que utilizaron para aportar o conseguir la información en los informes.
Y la identificación, el segundo gran componente, es la identificación procesal de las actuaciones anteriores a la JEP. Como sabemos, hay casos que han adelantado las organizaciones y que han ido a otros escenarios ordinarios, justicia penal militar y otros en donde no ha tenido resolución. Entonces es importante poder informarlo porque allí también vamos a encontrar elementos de prueba o en los informes de estas entidades vamos a encontrar valiosos elementos que servirán para poder documentar de una manera más gruesa los informes al interior de la jurisdicción. Ahí es importante pues también señalar que lo que no se busca es recargar a las organizaciones con una carga de la prueba que las agobie o las agote al entregar los informes, sino que es más importante poder desde las organizaciones conocer cuáles fueron esos patrones territoriales que generaron afectaciones del conflicto armado, y eso más que nadie lo saben quienes están en los territorios. Y es importante que los magistrados de la sala de reconocimiento puedan tener acceso a esa información, porque permitirá darle un contexto completo a esas situaciones de conflicto armado que venían ocurriendo en los territorios. Y la recepción de informes también, digamos que tendrá un componente territorial importante. En el anteproyecto se menciona, y es la posibilidad primero de entregarlo en medios digitales y poder informar si además el informe pues lleva anexos en el caso de requerirlo. También podrán solicitar medidas de protección al interior de la presentación de los informes, que es clave porque sabemos que al existir una identificación de las víctimas directas o indirectas o afectadas, será también un componente importante el tema de protección a las víctimas, y que los enlaces territoriales jugaremos un papel muy importante también en la recepción de esos informes, para que no todo, digamos, esté centralizado en Bogotá, sino que podamos tener un acceso allí. Aparte se incluye una cápita en donde también podrán solicitar el acompañamiento cuando así lo requieran de la jurisdicción especial, y el correo para recibir las observaciones del documento pues, que les vamos a rotar o que estará a partir de hoy, me imagino, en la página de la JEP, es informesjep@jep.gov.com. Allí, digamos que esperamos que las organizaciones puedan adelantar las observaciones al documento que, como les decimos, vamos a rotar a partir del día de hoy para que puedan tener acceso y hacer un ejercicio también de identificación, de observaciones frente a los factores que componen los informes de la Jurisdicción Especial para la Paz. Obviamente, tener en cuenta también cuáles son esos criterios de selección que van a tener las salas. Es importante que lo tengan en cuenta al momento de la presentación de los informes, pues pueden ser elementos adicionales que van a permitir entrar a participar en ese proceso de selección de los casos al interior del proceso de la sala de reconocimiento, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Repites el correo? Informesjep, Seguido. informesjep, pegados, @jep.gov.co. En todas las cuentas de la Jurisdicción Especial tendrán jep.gov.co. Entonces el correo es informesjep. Hoy es 9 de abril y hoy estamos aquí para recordar a las víctimas. Y simbólicamente me pongo la selección Colombia, pero el color de cuando Colombia juega de visitante. Porque cuando vemos a 11 personas jugando por un país sin conocerles su ideología, su dolor, su origen familiar, su condición personal, y ellos nos unen para algo que es indescifrable, no es de ni alegría ni júbilo. Yo creo que deberíamos ponernos la camiseta de las víctimas para lograr de alguna manera, como la Selección Colombia, unirnos para dialogar. Extrañamente, cuando estamos con esta camiseta puesta,
nosotros no nos encontramos en bandos separados, estamos en el mismo bando. Y por eso me la quise poner hoy el Día de las Víctimas. Lo que voy a decir es tan breve como la memoria de este país. Y es una reflexión que solo tiene 3 partes. La primera tiene que ver con el reto que tiene la JEP en la denominada cultura jurídica de la excepcionalidad y del no diálogo. El segundo tiene que ver con la propuesta de construir una interpretación del derecho de las víctimas desde la denominada hermenéutica del dolor, que evidentemente no tiene que ver con los cánones hermenéuticos del derecho formal. Y una tercera es llamar la atención como conclusión a la imaginación. Y lo planteo por 2 cosas, que probablemente me van a disculpar o probablemente dispensar de la presentación de estas reflexiones poco rigurosas. Y es que este relato, se lo había dicho, bueno, yo le puedo decir a él a Negro Díaz hace rato, es un relato emocional, no se fundamenta ni en la razón ni en los procedimientos. Y parece ser que de manera paradójica estamos asistiendo a 2 circunstancias que van a concluir con este tercer punto, y es particularmente que no vamos a tener procedimientos para la JEP si las condiciones de las mayorías que está propiciando el gobierno siguen como siguen. No vamos a tener entonces forma, no vamos a tener procedimientos, vamos a tener que apelar a la imaginación, y eso es lo que están haciendo los colegas. Y una segunda circunstancia a la que estamos asistiendo, y es que en este momento donde nos estamos jugando la paz, tenemos un grave problema, y es que están dispersando el análisis de un derecho que es nuestro como sociedad y que no es ni argumento de los partidos políticos, ni de gobierno, ni de cúpulas de poder. Y la mejor manera de evadir ese debate, y lo digo ahora para empezar, y no extenderme mucho, es decir que la justicia está en crisis. La justicia está en crisis, seguramente, pero la que está en crisis no es solo la justicia, está en crisis toda la sociedad colombiana, y está en crisis no solo por la guerra, por la corrupción. Y si quiere reformar la justicia, no es porque de alguna manera se pretenda en este momento reformar la justicia, y ahí podría caber la gente. Esperemos que no. Se supone que la tenemos 15 años, y eso normativamente está establecido, en un acuerdo que se debe respetar. Pero quiero advertir esto: no podemos permitir que ese problema del debate a la justicia, que partidos políticos quieren y necesitan para buscar impunidad, para que prescriban las acciones, para dilatar los procesos que sobre corrupción y otras cosas están llegando, no pueden contaminar este proceso de justicia que tenemos que apoyar. Y esas son las 2 circunstancias con las que finalmente concluí. ¿Qué es la cultura de la excepcionalidad y el no diálogo como derecho? La cultura de la excepcionalidad en Colombia aparece, digamos, de manera inveterada desde la colonia, y parte de una definición que alguna vez Mauricio García decía en un libro llamado Normas de Papel. Aquí se envían las normas a la colonia, pero no se cumplen. Igualmente, dentro del proceso de lo que es la cultura de crear que el derecho y las normas es lo que está formalmente establecido en un procedimiento que está arreglado, asumimos proposiciones del derecho como creer que lo que nos regula usualmente no solo no se aplica, sino que generalmente son normas que solo si se aplica al pueblo, pero no a los poderosos o a los que de alguna manera detentan algún tipo de poder. Aquí viene otra cosa que menciona el profesor García, hablando de las típicas personas
que no cumplen con las normas y que se va de las normas. Hay un tipo de personaje que dice, usted no sabe quién soy yo, como para decir, usted a mí no me aplique la norma. Vamos, que es probablemente lo que de algunas veces hemos asumido cuando analizamos el derecho no bajo premisas formales, sino sociológicas. Pero bueno, la cultura de la excepcionalidad se puede resumir en 4 elementos. Nosotros creemos que lo anormal, vivir en excepción, es lo normal. La normatividad nuestra se supone que tiene que ser excepcional. Miren que para lograr la paz tuvimos que hacer un procedimiento excepcional que llamamos fast track. No tuvimos la posibilidad de dialogar para hacer normas que determinaran los alcances, de incorporar los acuerdos a nuestra Constitución y a nuestro orden jurídico. Un segundo elemento de la justicia de la excepcionalidad y el no diálogo parte de la idea de que la ley puede ser cualquier cosa. Puede ser una ley, puede ser un decreto, puede ser un fast track. Lo único que se requiere en esta cultura de la excepcionalidad es que exista un procedimiento que nos diga cuál es la autoridad que emana la norma justamente para incumplir. Otro elemento que determina la cultura de la excepcionalidad y del no diálogo jurídica que nosotros vivimos es la no identificación del derecho con la justicia. Nosotros creemos que el derecho se identifica con el orden. Por eso nos cae también a los abogados el orden jurídico y la pirámide que enseñaron. Digamos, todo eso. Y hasta el escudo tiene una cosa que dice libertad y orden. Digamos. Entonces, si no hay derecho, hay caos. Y si hay caos, hay anarquía. Entonces necesitamos las normas, aunque solo sea para determinar que hay una especie de orden que finalmente no existe. Pero el derecho no discute la justicia. Si lo discute de manera mediata, no inmediata. Y un cuarto elemento. No se tienen derechos por el solo hecho de ser persona, sino porque es reconocido por el Estado. Nosotros creemos que el derecho, lo que nos da el Estado, o porque lo dice en una ley, a pesar de que no se cumpla, o porque lo dice en un decreto, o porque simplemente lo reconoce el juez. Esas condiciones enmarcadas en una cultura de guerra, y aquí me permito leer para ir finalizando, y lo hago en honor de la maestra María Teresa Uribe, el concepto que hemos tenido de guerra como parte de nuestra cultura a lo largo de 200 años. Abro comillas. La guerra como eje de pervivencia histórica, como hilo imaginario que atraviesa la vida de la nación colombiana, no alude a la permanencia de un conflicto abierto, directo y continuo. No alude al choque permanente de ejércitos rivales con su caudal de muertes y sangre derramada. No se refiere a una confrontación que permanece inmodificable en el tiempo, idéntica a sí misma, sin cambios sustantivos, haciendo equivalente el ayer y el hoy. Esta noción se acerca más bien a un concepto hobbesiano, reinterpretado por Foucault, estado de guerra. Los estados de guerra son situaciones en las cuales prevalece el animus belli, la voluntad manifiesta indeclinable de no someterse a la autoridad instituida, de no aceptar un poder distinto al propio, manteniendo la posibilidad de combatir al enemigo con las armas en la mano y, si fuese necesario, de organizarse en bandos y ser capaces, estos bandos, de matar y morir. Los estados de guerra en la larga duración, es decir, como ejes de pervivencia histórica, pueden presentar periodos agudos de conflicto armado, seguidos de otros con muy baja intensidad, o desarrollos desiguales que justaponen unas regiones muy violentas con otras relativamente estables y gobernables. Lo que predomina en los estados de guerra son las mutuas hostilidades, los signos encontrados de desconfianza, las manifestaciones permanentes de desafío, las representaciones que los distintos actores se hacen de la fuerza del contrario y de que algo puede ser necesario para neutralizar su fuerza, para evadir la fuerza del enemigo, en su caso, someterlo. Sobre todo, los estados de guerra aluden al mantenimiento de un horizonte
siempre abierto a usar la violencia con un sentido instrumental, es decir, como un medio eficaz y necesario para el logro de propósitos políticos determinados. La cultura de la excepcionalidad del no diálogo, en el contexto de la cultura de la guerra, ha determinado una cierta idea de justicia que supone que el juez, y esto ya es la segunda idea, el reto de la justicia especial de paz en esta cultura, supone que el juez, más que una persona que escucha una confrontación entre partes que quieren pedir que se reconozca su derecho, al juez le está tocando hacer una pedagogía del diálogo que la sociedad nunca ha tenido. Los jueces, como lo dirá uno en las acciones de tutela, particularmente lo que hacen es poner a dialogar a una sociedad que no dialoga, porque que hace una EPS o que hace una organización del Estado negando un derecho que ya existe y diciéndole al particular que tutele. Es obligar al juez a dialogar a una sociedad que no escucha el derecho del otro. Y ese es el primer reto que tiene la gente. Asumir que tenemos que partir del diálogo para propiciar una cierta idea de justicia que no se identifique con el orden, pero por lo menos que se identifique con el reconocimiento del otro. Esa justicia especial de paz tiene otro reto: lograr un diálogo que propicie la reconciliación y el perdón. Se dice que se perdona lo imperdonable. Y esto no depende estrictamente de procedimientos racionales ni formales. Se dice que se perdona no solo cuando se escucha y se perdona lo imperdonable, sino cuando encontramos que el otro existe de la misma manera como yo existo, con la misma intensidad que existe mi vida desde el dolor, la pérdida. En esta circunstancia parecería que el derecho tiene que ampliar, cosa que ya lo ha hecho de alguna manera la política, su percepción a la consideración de las emociones de los sujetos que han estado involucrados y que hemos estado involucrados en esta guerra. Y no vamos a poder, me alegro mucho cuando hablan del informe, que no van a pedir formalmente que la prueba, sino relaten qué pasó, porque se trata de que comencemos a hablar y a hacer memoria de las infamias que hemos vivido a lo largo de 200 años. Y para eso el procedimiento formal, de una justicia formal de carácter sancionatoria, donde el miedo es el que alberga a los sujetos que deben ser de alguna manera más que disciplinados, sancionados y castigados por esta guerra, va a tener que ceder al diálogo entre iguales e iguales, porque todos hemos padecido el dolor. Yo les sugeriría a mis compañeros constitucionalistas que comiencen a analizar la igualdad no desde la perspectiva solo de género, solo de edad, solo de ideología, la igualdad no desde la perspectiva estrictamente racional de discriminaciones inversas cuando alguien está excluido de un sistema económico. Miremos la igualdad en la guerra, porque en la guerra todos somos iguales, no solo por la pérdida, sino por la contingencia de que podemos perder, y todos hemos de alguna manera asistido a la pérdida propia y extraña. No vamos a tomar una igualdad racional de carácter material como enseñaron los constitucionalistas del neoconstitucionalismo. Yo
les propongo, dentro de lo que es el tercer aspecto, la hermenéutica del dolor. Los abogados hablamos de hermenéutica, es cómo se interpreta el derecho y sus cánones. Los cánones interpretativos del derecho, donde hay que buscar a un legislador que murió hace 300 años, o a alguien que redactó una norma y no se daba cuenta que en el contexto que la iba a aplicar nos estábamos matando. La hermenéutica del dolor parte por 3 elementos básicos. El primero, la igualdad, no la igualdad material, no la igualdad formal, la igualdad y el dolor. Y es la única forma. La igualdad en el dolor. Y así lo debe hacer la jurisdicción. Acercarnos a esa igualdad, no desde la perspectiva de que una constitución en el artículo 13 nos está diciendo que no somos excluidos por el simple hecho de condiciones de raza, sexo, origen económico. Aquí somos iguales, porque todos hemos sufrido de esta guerra. Una segunda condición que creo que es importante para la hermenéutica del dolor toca, y en esto creo que en general nosotros debemos aceptar, con el concepto de pluralismo y entendimiento, pero no jurídico. Estrictamente nosotros debemos entender, y celebro que nos vayan traído el tema de lo regional, la guerra tuvo espacios que no son generalizables, solo son igualables, insisto, en el dolor, me parece una recaída, pero la verdad es esa. Habrá que entender desde el pluralismo del dolor, del pluralismo que sufrimos todos en regiones totalmente diferentes, qué fue lo que verdaderamente sucedió. Y lo tercero, construir memoria. Pero no construir memoria para nosotros ya estamos perdidos. Construir memoria para los pequeños, que tienen que tener la oportunidad de no recibir este país como nosotros lo hemos dejado. Hay un recurso que es literario. Yo lo planteé, obviamente, porque cuando uno habla de estos temas la gente cree que es un problema de coaching, de búsqueda de la felicidad interior. Yo, para los que quisieron venir a escuchar una descripción erudita, he tomado una teoría de Richard Roth que se llama el economista liberal. Y la voy a compartir con ustedes desde algo que creo que es lo que nos une, además del dolor. Y es el hecho de vivir en Macondo. Necesitamos ser egoístas macondrianos.